Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más aquí al canal Solo Clima, donde tenemos charlas súper interesantes. Hoy tengo que intentar sacarme una espinita que tengo clavada. Tengo clavada desde hace unos meses, que ya tuvimos una charla con él y no me salió como yo tenía planificado. Antes de empezar, permíteme que te recomiende pasar por la página soloclimastore.com. Es el sponsor del canal y sin el que no podríamos estar haciendo estos vídeos. Estamos fabricando los aditivos que sirven para pasar las ITVs, que sirven para alargar la vida de tu motor, para disminuir desgastes, para reducir consumo de combustible. Todo el mundo que los compra está muy contento, todo el mundo me lo dice, lo bien que funciona, y además tienes que saber que estamos fabricando en el mejor laboratorio de España, donde fabrican las grandes marcas. Estamos aguantando los precios previos a todo el rally de inflación. Nuestro objetivo es que pases la ITV, que aguantes tu coche, que aguantes tu motor, ser sponsor del canal. Por tanto, el canal se sostiene gracias a ti. La mejor relación calidad-precio en productos aditivos para tu motor la vas a encontrar en los productos Soloclima Energy, en soloclimastore.com. No te arrepentirás, te lo garantizo. Así que hoy vamos a hablar de un tema que creo que va a estar muy candente en los próximos tiempos y bueno, y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Santiago Armesillas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parecen los aplausos que te dan mi público? Fantástico, ¿eh? Bueno, curradísimo, ¿eh? Fantástico, ¿eh? Los tienes ahí encerrados en una maquinita y aplauden. Muy bien. Me ha gustado. Muy bien. ¿Te ha gustado, no? Sí, Oye, sí. tengo una espinita clavada contigo, te lo juro, porque la última vez, la primera vez que hablamos, tengo que decir que yo hablé contigo y yo iba con mucho miedo porque tú me pareces una persona intelectualmente muy potente. Y entonces yo no tenía miedo de no estar a la altura. Luego, cuando he hablado contigo ya en persona y ya nos conocemos más, ya como me suelto. Y entonces yo en el vídeo que hicimos, yo tenía una intención. Yo quería un poco llevarte un sí, pero no lo conseguí y me salió muy mal. La primera media hora fue fatal, pero después la segunda media hora sí que estuvo muy bien. Y al final el vídeo, en líneas generales, gustó mucho. Y Santi, yo quería hablar contigo precisamente ahora porque yo soy seguidor de muchas cosas que se comentan en los entornos rusos, ¿no? En las noticias rusas, hay historiadores que salen contando cosas. Entonces, recientemente, hace unos meses, ya tuvimos a un historiador ruso que decía que la guerra de Ucrania daba el pistoletazo de salida a que las fronteras iban a empezar a moverse. Las fronteras iban a empezar a moverse porque estaba el poder hegemónico decayendo, ¿no? El poder hegemónico estadounidense está en retroceso y entonces muchos países iban a empezar a mover su frontera. Hemos visto, por ejemplo, lo de Ucrania. Polonia va seguro a intentar recuperar sus fronteras previas al 39 y bueno, y en Europa pues... Hombre, si Polonia pudiera, recuperaría las fronteras de la República de las Dos Naciones. Es decir, si pudiera convertirse en un poder como lo fue en el siglo XVI, que era el imperio más grande que había en Europa Oriental, yo estoy seguro que lo haría. Totalmente. Los americanos están dándole armas, están desestabilizando la zona, igual que han hecho con Marruecos, que ya los americanos les han dado los HIMARS, pues a los polacos también le están dando armamento. Vamos a ver en qué acaba la historia. Aunque yo creo que los polacos ya están un poquito cansados de guerra, la tienen demasiado cerca y lo de Ucrania ya les está tocando un poquito la moral. Sí, pero si se pueden hacer con un cacho de Ucrania, la Sí. guerra o la paz les da igual. Sí, sin duda. Yo pienso que el lobulito ese que queda hacia el oeste entrando en Europa, esa parte, ese saliente que hay ahí, Lvov y esa zona de ahí, yo creo que eso, si tú tiras una línea recta desde Polonia hacia abajo, ese cortando esa media circunferencia, así hacia Transnistria, pues sí, yo creo que sí, que la
que hay interés. Pero de lo que yo... Bueno, sí, coméntame, te querías decir algo. No, a ver, era lo de la iniciativa de los tres mares, ¿no? En la política exterior polaca, ellos tienen pensado recuperar la zona de influencia que te he dicho de la República de las Dos Naciones, de Polonia y Lituania, y si pudieran tener, que yo creo que el grupo de Visegrado va un poco en esa línea, tener presencia en el Mar Negro, en el Mar de Azov y en el Mar Báltico, lo tendrían perfectamente. Es decir, yo creo que Polonia le gustaría, no sé si lo llegaría a hacer, aunque bueno, después de la voladura del Nord Stream, si Polonia pudiera ser la alternativa a Alemania como el gran aliado en Europa continental de Estados Unidos, lo aprovecharían para ir en esa dirección. El Trimarium, que se llama. ¿Y tú crees que Polonia tiene entidad histórica y tiene entidad para asumir esa posición? Porque tú dices Alemania, y Alemania, claro, es un portento económico, un portento industrial, pero Polonia... A ver, no creo que Polonia tenga ahora mismo el empaque suficiente para conseguir algo así. Pero que si pudiera lo haría, eso sí lo tengo claro. Si pudiera lo haría. Claro. En fin, Santi, yo lo que quería hablar contigo era porque ahora, con el movimiento de fronteras, vamos a ver, a mí todo lo que cuenta, yo te voy a ser honesto, a mí todo lo que cuenta la izquierda me suena a mucha película, ¿no? Y la izquierda, especialmente en España, siempre ve la solución a todos nuestros problemas, la ve en Europa, la ve por encima, más allá de los Pirineos. Y a mí yo no termino de encajar con eso. Los europeos, nosotros, los españoles, tanto los españoles como los portugueses, los italianos y los griegos, somos descendientes de los romanos, somos herederos de los romanos, no somos tan europeos. Los europeos son más xenófobos, son racistas, son expoliadores a donde han querido ir. Entonces, nosotros tenemos otro corte y eh, eh, nuestra zona de esparcimiento natural y de expansión natural es Iberoamérica, pienso yo, desde mi perspectiva. ¿Estoy equivocado o estoy correcto? No es que estés equivocado, pero digamos que España, la política exterior española, primero habría que definir qué es si España tiene una política exterior soberana, si tenemos una línea de política exterior que nos beneficia. Esa es la primera pregunta que habría que responder. Y habría que ver si España, lo digo porque esta mañana he tenido un debate que pronto estará en mi canal de YouTube, donde hemos hablado de eso. Es decir, yo considero que España carece de política exterior autónoma desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que incluso se podría decir que desde casi que llegan los Borbones, estamos orientados desde fuera en nuestra política exterior. Porque con los Borbones nos orientamos a asegurar la hegemonía francesa en Europa occidental. Y luego, con la pérdida del imperio, la balcanización del imperio español a principios del siglo XIX, pues lo que queda de España sigue muy, digamos, subyugada o subordinada a Francia, también luego a Inglaterra. Con el paso del tiempo, pues a Alemania. Hay intentos de que la Unión Soviética también intervenga en la política exterior española. Y luego, pues está la cosa entre Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y Francia todavía presentes. La cuestión es que, digamos que la prioridad de las clases dominantes españolas yo creo que es Europa y es la Unión Europea. Pero sí es cierto que por cuestiones culturales, por cuestiones históricas, nuestro ámbito de mayor conexión con la universalidad del mundo no es Europa realmente, es la iberofonía, más allá de Iberoamérica. O sea, que decir, la iberofonía es porque vamos a hablar de eso, ¿no? La iberofonía es un concepto que abarca más países que meramente Iberoamérica y que la península ibérica, que España y Portugal. Es un concepto mucho más amplio que hace referencia a una civilización no reconocida como tal. Y yo creo que la oportunidad enorme que supone hablar de la iberofonía y exponer lo que es en este siglo XXI es algo que en España hay que tener muy en cuenta. Y no solo en España, en cualquier país donde se hable español y portugués. Muy bien. Santi, antes de entrar en la iberofonía, te quiero hacer un comentario. A ver qué tú opinas de eso. Mira, yo siempre he pensado, como tú has dicho, nuestros líderes, históricamente, desde la llegada de los Borbones, como tú bien apuntas, pues siempre la política exterior está dirigida desde fuera y la solución a todos nuestros problemas es Europa. Y yo siempre he dicho, bueno, yo dentro de
corto periodo de lo que es una vida, y la mía, en lo que es la dimensión de la historia, pues yo siempre he tenido la sensación de que los europeos se descojonaban vivos de todas las malas cosas que nos pasaban a los españoles. Por ejemplo, cuando pasó lo de Perejil, y Aznar fue a pedir ayuda a Europa, los europeos se descojonaron de nosotros, así de claro, ¿eh? Se estaban descojonando de nosotros. ¿Por Sí. qué? Hombre, porque hay mucha historia y todos los países tienen una especie de pequeño tío Sam que tiene políticas de Estado. Pero en España no tenemos esas políticas de Estado. Si viene un partido o viene el otro, cada uno tiene la suya. Y lo mismo hace uno, que tira para un lado que para el otro. Entonces, yo no sé hasta qué punto tú tienes esa percepción. En Europa, hombre, realmente, por decirlo de alguna manera, los españoles hemos tenido el pie en la cabeza de los europeos durante mucho tiempo. Entonces, existe ese odio, ¿no? Por ejemplo, por contarte, yo he navegado con belgas y a mí me han contado, aquí en España se le dice a los niños, niño, tira para la casa, que es muy tarde, que viene el hombre del saco, y a los belgas, a los niños belgas, se les decía, niño, para la casa, que vienen los duques de Alba. Que viene el duque de Alba. O sea, imagínate, ¿no? Claro. Hay una xenofobia larvada hacia España desde hace 5 siglos que tiene mucha conexión con lo que es la leyenda negra. Y hay muchos países de Europa, no todos, pero yo diría que muchos de Europa Occidental, que no puedes entender su historia ni incluso su propio nacionalismo particular sin la leyenda negra. Bélgica es un caso. Los Países Bajos, Holanda. Yo creo que hay que reivindicar que llamemos Holanda a los Países Bajos, porque sabemos perfectamente que Holanda es un par de provincias históricas de los Países Bajos, pero no pasa nada porque llamamos a todo el país de una manera así. Y el Reino Unido, Inglaterra, por supuesto, no se puede entender la construcción nacional histórica de Inglaterra sin la leyenda negra antiespañola. La cuestión es que lo que hay que preguntarse es, bueno, hagamos un inventario. Hagamos un inventario de agravios y también de beneficios que España ha tenido por su integración en la Comunidad Económica Europea y después en la Unión Europea. Y veamos ese inventario a nivel de política económica, de política exterior, de industria, de soberanía diplomática, de capacidad de intervenir en los asuntos internacionales, de inclusión o exclusión de España en ese ámbito internacional, porque claro, España no está en el G7, no está ni siquiera en el G20, no estamos ni siquiera en el G77, ni siquiera somos un miembro de los países no alineados, estamos en el furgón de cola del norte global. A veces habría que preguntarse si somos el norte del sur global o el sur del norte global. Y aquí incluyo a Portugal, incluso incluiría a todos los PIGs. Pero yo lo que tengo claro es que los frugales, los que se llaman frugales, que son los que han puesto el estándar de lo que es la democracia, de lo que es el liberalismo económico, de lo que es el capitalismo y de lo que es ser un país avanzado y a nivel, pues eso, de derechos y libertades, etcétera, nunca han puesto a España como modelo y siempre han dicho que España tiene que aspirar a ser el modelo de ellos. Por eso hay una huida hacia adelante por parte de nuestros dirigentes políticos y también por nuestras élites culturales de tratar de convertirnos en una suerte de Suecia o de Países Bajos cuando no podemos serlo. Ni falta que hace. Entonces, la cuestión es, ¿por qué España se ha adaptado tan mal a la modernidad realmente existente? A esa que se impuso precisamente con la balcanización del Imperio Español hace 2 siglos. Pues yo creo que tiene que ver porque nosotros, al igual que Rusia o al igual que Turquía, de otra manera, porque digamos que son también países que están medio en Europa, pero son periféricos, porque el Imperio Otomano no fue, o sea, fue tricontinental y Rusia, pues te excuso decir lo que fue, ¿no? Nosotros hemos expandido elementos de lo que se llama Occidente, Grecia, o sea, la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo, al resto del planeta. Pero lo hemos hecho aculturizándonos y haciendo sincretismo antropológico con culturas ajenas a ese núcleo occidental europeo. Y en el ámbito iberófono, en particular, esto también lo ha hecho Portugal de otra manera, hay 2 elementos, que es lo amerindio precolombino en América y luego lo africano subsahariano que vía esclavitud también llega a América. Y yo diría
que de la misma manera en que el mariscal Zhukov decía que la Unión Soviética había librado a Europa del fascismo y del nazismo y que eso jamás se lo iban a perdonar a Rusia, yo creo que cierta parte del globo, cierta parte del mundo y particularmente Europa del norte y occidental, no le perdona a España haber descubierto América y haber demostrado la esfericidad de la Tierra en la práctica. Eso es algo que no nos han perdonado nunca. Y me parece que los españoles, particularmente, también el resto de hispanos, pero particularmente los españoles, tendríamos que tenerlo muy grabado en el cerebro. No nos perdonan haber sido la nación que dio carpetazo al mundo antiguo con el descubrimiento de un nuevo continente. Y yo creo que no voy a decir tampoco el grueso de la población holandesa o inglesa, porque el inglés o el holandés de a pie no, a lo mejor ni piensa en estas cosas o lo tiene en el subconsciente, pero las clases dominantes de esos países, si pudieran borrar de un plumazo no ya solo lo que es España, sino lo que es el mundo hispano iberófono, lo harían sin ningún tipo de dudas, porque no nos perdonan haber sido la nación que dio carpetazo al mundo antiguo y al mismo tiempo no nos perdonan haber sido la nación que reencontró a la especie humana después de milenios de estar desconectada. Porque eso Hombre, fue el descubrimiento de América. yo desde el punto de vista, hombre, yo supongo que conoces a Paloma, ¿no? A Paloma Pájaros, Sí, es su sí, sí, canal, sí. ¿no? Tengo muy buena Y relación ella con ella. habla, y ella habla de que tanto el Imperio ruso como el Imperio español han sido los dos únicos imperios generadores, que eso es lo que los europeos nunca han sido. De hecho, siempre los europeos han sido expoliadores por naturaleza, vamos. A todos los sitios que han ido a expoliar y a matar. Bueno, de hecho, como prueba está lo que hay en Norteamérica, que solo hay anglos, y en lo que hay en el sur. Lo que hay en el sur, que es una cosa nueva, que es la mezcla, ¿no? Que nació la mezcla. Entonces, hablando de eso, lo que yo te quería preguntar es, en este mundo actual en el que la hegemonía anglosajona quizás esté un poco en entredicho ahora con el tema del auge de China y Rusia, por supuesto, para hacerle la pinza, porque le están haciendo la pinza de una forma increíble, Sí. pues es posible que España en algún momento determinado deba mirar a lo que es su esfera de, ¿cómo se diría?, de influencia, que sería Sudamérica y la iberofonía. O explícanos un poco qué es lo que es la iberofonía en todo eso. Yo creo que no, la expresión esfera de influencia o esfera de expansión no es la correcta. Yo creo que más bien lo que hay que decir es que ahora con esta Segunda Guerra Fría, no soy la única persona que lo menciona así. Yo creo que estamos desde los inicios de la guerra comercial de Trump contra Xi Jinping ya en una Segunda Guerra Fría, donde los actores son muy similares a la primera, solo que el liderazgo del bloque, digamos, contrario al anglosajón ya no es la Unión Soviética, sino que es la República Popular China, que sí, que se sigue diciendo marxista, leninista y todo eso, pero tiene unos parámetros culturales muy diferentes a la URSS, que venía de una cultura grecorromana y judeocristiana ortodoxa, pero judeocristiana. Y Rusia, digamos, es un gran aliado de China, pero sin China, pues Rusia estaría, lo que pretendía Trump, del lado de Washington, no le salió bien con Biden. A China le viene muy bien que Biden gobierne Estados Unidos. Yo diría que lo que hay que decir es que se abre una ventana de oportunidad para que una civilización no reconocida como tal, que tiene su raíz, su cuna y su núcleo en la reconquista contra el Islam, de la cual surgen dos importantes estados medievales, como son la Corona de Castilla y la Corona de Portugal, ambos independizados del Reino de León, que es el núcleo histórico de la iberofonía, el Reino de León antes Reino de Asturias. Esto para los que sean leoneses y pues que les envalentone un poco, que digan, oye, que somos el núcleo de una civilización. De hecho, yo en mi libro Iberofonía y Socialismo lo explico. El fundador de la ciudad de Oporto, que fue la primera capital del condado de Portucale, fue un noble asturiano, Vimara Pérez. Entonces, para que veamos el origen y la raíz común de Castilla y, por tanto, España y Portugal. La cuestión es que luego Castilla se come al Reino de León y Portugal pues tuvo su propio discurrir histórico pues, con su propio proceso de reconquista. Pero con la unión de Castilla y Aragón y posteriormente con la unión con Portugal en 1580 es cuando de verdad, en esto sigo a Marcelo Gullo, se cierra la reconquista. Y en ese momento, cuando se cierra la reconquista, ya hay un avance
no sin polémica, no sin violencia, no sin procesos de abusos, pero también con implantación de las leyes de Indias y de las leyes nuevas y con una construcción histórico-económica distinta a lo que se estaba dando en el resto del mundo, que luego además tiene un punto de inflexión enorme con Felipe II cuando el real de A8 se convierte en moneda global gracias a la conexión del imperio iberófono, vamos a decirlo así, con el imperio chino de la dinastía Ming. Y gracias a eso el mundo es lo que es. La cuestión es que se abre una ventana de oportunidad para una civilización no reconocida como tal, que es la iberófona. El término iberofonía no es mío. Siempre lo digo, el término iberofonía, quien lo ha popularizado es un diplomático y politólogo español, Álvaro Durántes Prados, en un libro que se llama Iberofonía y Paniberismo, definición y articulación del mundo ibérico, que al mismo tiempo es un ensayo que parte de su tesis doctoral, que por cierto, curioso, dato curioso, uno de los directores de su tesis doctoral fue Heriberto Cairo, director de la tesis doctoral de Pablo Iglesias, el fundador de Podemos. Cierro paréntesis. ¿Qué es la iberofonía? ¿Qué es la iberofonía? Es el conjunto de naciones, poblaciones y territorios y pueblos que en todos los continentes hablan las dos únicas lenguas que son a grandes rasgos mutuamente comprensibles, que son el portugués y el español. Vamos primero con las matizaciones lingüísticas y luego para explicar qué importancia tiene geopolíticamente hablando, porque la geopolítica no es solo lucha por el poder de los territorios, no es solo ejército, no es solo tecnología y militar, es también cultura, es antropología, es producción cinematográfica, es producción literaria, es producción académica, todo eso es geopolítica también. No quiero decir que la geopolítica sea todo, pero no puedes entender el mundo sin tener en cuenta desde un prisma geopolítico todas estas variantes. El portugués y el español tienen, según varios lingüistas, una intercomprensión mutua que oscila entre el 89 y el 90% de reciprocidad entre palabras. Es verdad que hay falsos amigos y tal. Y es verdad también que debido a que el portugués es una lengua que conserva todavía muchos sonidos vocálicos que provienen del iberorromance occidental, que es la lengua derivada del latín vulgar, de la cual surgen tanto el portugués como el español, como el gallego, el asturleonés, el castúo, el mirandés, etc., y el español pues, tiene menos sonidos vocálicos, eso permite que a un lusoparlante le sea más fácil entender a un hispanoparlante sin saber español que al contrario. Pero eso no implica que acostumbrando la oreja, cualquier hispanoparlante puede entenderse perfectamente con cualquier lusoparlante sin hablar ni entender ni haber estudiado nada de portugués. Y no te digo nada lo que es leer un texto en portugués, que cualquier persona que te sigue en Solo Clima lea en portugués porque se va a entender el 99% de lo que se dice. Y es verdad que a lo mejor el castellano español tiene mucha intercomprensión mutua con el catalán, con el italiano, con el provenzal, etc. Pero es que mientras que el italiano lo hablan 56 millones de personas en el mundo, el portugués lo hablan 230 millones de personas en el mundo. Y el español lo hablan 531 millones de personas en el mundo. El español es la tercera lengua en número total de hablantes del mundo y la segunda nativa, después del chino mandarín. Y el portugués es la octava lengua en número de hablantes totales del mundo, también la octava en nativos y ojo al dato. 1. Hay más gente hablando portugués en el planeta Tierra que francés. Y 2. El portugués es la lengua más hablada en el hemisferio sur de la Tierra. Y no solo por Brasil, que es un gigante enorme, sino por Angola, Mozambique y Timor Oriental, a los que hay que unir luego Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Guinea-Bissau. Y además en la comunidad de países de lengua portuguesa hay, como miembro, digamos, oficial, un país que no habla nada, absolutamente nada de portugués, que es Guinea Ecuatorial. Pero que Guinea Ecuatorial fue colonia portuguesa hasta que en un tratado con España pasó a ser española y empezó a ser parte del virreinato del Río de la Plata. Eso es una cosa que les sorprende a muchos argentinos. Es que Guinea Ecuatorial fue gobernada desde Buenos Aires durante bastante tiempo. El caso es que incluso España ya es miembro observador de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Y en la Secretaría General Iberoamericana ya existe una oficina
de los PALOP, países africanos de lengua oficial portuguesa. La cuestión es que ese bloque geolingüístico suma un total de 861 millones de personas en todos los continentes, en Afroeurasia, en América y en Oceanía. Y alguien me podrá decir, bueno, pero hay lenguas que también son mutuamente comprensibles. Bueno, ya he hablado del español y el catalán y el italiano, etcétera. Pero, claro, el serbio, el croata y el serbo-bosnio, que en el fondo son la misma lengua, también son mutuamente comprensibles. Y el checo y el eslovaco también. Y el noruego y el danés también. Nadie lo niega. Pero aquí de lo que se trata es de lenguas universales. Lenguas habladas por centenares de millones de personas en prácticamente todo el mundo. Teniendo en cuenta, además, que hay importantes minorías lusoparlantes en África, aparte de los países que he mencionado, que luego hay un pequeñito país que está entre España y Francia que se llama Andorra, donde el idioma oficial es el catalán, pero de facto el más hablado es el español, y el tercero por inmigración es el portugués, por inmigración laboral. Y a eso hay que añadir que ahora mismo Estados Unidos, a pesar de los pesares, es el segundo país hispanoparlante del mundo, por detrás de México. Muy por delante de México, pero Estados Unidos está por delante de Colombia y de España. La cuestión es, desde un prisma práctico, evidentemente España tiene sus prioridades en política exterior, pero de cara a este contexto de Segunda Guerra Fría entre China y Estados Unidos, ¿qué ventana de oportunidad se le abre a este bloque geolingüístico? ¿Por qué no aprovechar la oportunidad? Y yo insisto una cosa, España es fundamental en la iberofonía, pero el núcleo de la iberofonía, mejor dicho el núcleo, el corazón demográfico, de recursos y de poder real de la iberofonía no es España. Está entre Iberoamérica e Iberoáfrica. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Porque el verdadero enemigo geopolítico cercano que tiene Estados Unidos, digamos en el sentido anglosajón capitalista de la palabra, aparte de China y Rusia, es sobre todo México. Imagínate lo que sería una iberofonía liderada por México y Brasil contra el eje anglosajón. Imagínate lo que sería eso en este siglo XXI. Bueno, yo creo Brasil. A mí me ha roto todos los esquemas. Cuando salió Lula da Silva, yo digo, bueno, ya han metido ahí mano los americanos, han quitado a Bolsonaro. Bueno. Y cuando Lula dijo, vamos a empezar a funcionar con Bitcoin, vamos a empezar a funcionar con el yuan digital, hostia, yo digo, pero mira, pero en cambio México no se está escuchando nada. No se le está plantando mucha cara, pero Brasil... Eso es cierto. En Brasil yo creo que hay que reconocer que Lula le ha hecho la 13-14 a Estados Unidos. Sí, ha dicho que me apoyen para salir de la cárcel. Sí. Yo voy a ser el más mega woke del mundo, pero una vez que llega al poder, yo no soy woke, yo soy un socialista revolucionario marxista de toda la vida, me voy a aliar con China, me voy a aliar con Rusia, y Brasil tiene su propia agenda. Y por eso ahora Dilma Rousseff está en el banco de los BRICS. Y luego además es que hay que pensar una cosa, que es que cuando Lula gobernaba Brasil, es cuando se intentó implantar en Brasil la ley del español, que luego con Dilma también se trató de aplicar, y que eso fue cortado cuando empezó el escándalo de Petrobras, ¿te acuerdas? Y llegó Michel Temer al poder y de nuevo puso el inglés como segunda lengua del país en el sistema educativo. La pretensión que tenía el Partido de los Trabajadores del Brasil con Lula y Dilma era que el español fuese la segunda lengua de Brasil. Tú imagínate lo que sería un Brasil bilingüe que hablase portugués y español y que así se pudiese conectar el África lusoparlante con Hispanoamérica. Es que sería la hostia. Lo tienen todo para liderar esto. En México tienen muchos problemas, sí, pero México lo tiene muy complicado a nivel diplomático. Tienen un presidente que tiene que hacer, no le voy a criticar ahora, pero tiene que hacer muchos malabares para poder seguir donde está en el poder. Y además están demasiado cerca de Estados Unidos. Y ya Estados Unidos está amenazando con intervenir militarmente el país por el tema de los cárteles de la droga, cuando han estado durante décadas beneficiándose de los mismos. Lo que necesita México, yo lo digo abiertamente, lo que México necesita es un Nayib Bukele mexicano. Efectivamente. Hombre, yo creo que Nayib Bukele no necesita cualquier país latino. Sí, pero particularmente México, tú imagínate un Bukele mexicano. Es que sería, vamos, Robespierre, literalmente.
Pero ¿no te parece que a lo mejor eso es demasiada ambición? Es decir, porque a lo mejor tú puedes ir contra pandilleros, pero es que los narcos es que tienen sus propios ejércitos. Bueno, en Colombia también se ha enfrentado, ¿eh? Sí. Eso A es ver, una pero una las guerra. maras salvadoreñas, que muchas tienen origen en Estados Unidos, también disponían de armamento y es verdad que no tienen lo que tienen los cárteles de la droga de mexicanos a nivel de armas ni de acceso a ese potencial, pero los ha metido en campos de concentración, los ha metido en gulags. La Sí, cuestión es, ¿qué clase de poder político revolucionario tiene que tener un Bukele mexicano para arrasar con los cárteles de la droga, guillotinarlos, ejecutarlos y meterlos en gulags? Es que eso puede ocurrir en el momento en que Estados Unidos ya haya perdido un montón de hegemonía. Porque a lo mejor la palabra adecuada para explicar qué es lo que le está pasando a Estados Unidos, esto sería la de descomposición. Yo creo que su poder está lentamente descomponiéndose. No va a ser un proceso, digamos, de golpe, porque todavía tienen un gran poder militar, submarina, tecnocientífico, cultural, etcétera. y Pero sí está empezando a descomponerse. ¿Eh? armamento nuclear tienen. Sí, Eso es claro, claro. el arma disuasoria por excelencia. Pero el armamento nuclear no es suficiente para que tu poder hegemónico se consolide. La Unión Soviética tenía mucho armamento nuclear y se acabó descomponiendo, se explotó. Sí, pero Eh, también es cierto que la Unión Soviética tenía agentes extranjeros liderándola. Porque bueno, lo ¿y ha visto cuántos Khrushchev. agentes extranjeros hay en Estados Unidos funcionando? Es que no lo sabemos. No lo sabemos, no tenemos ni idea. O sea, ¿cuánta gente rusa, china y de otras latitudes están actuando en Estados Unidos? No tenemos ni idea. Y a lo mejor ni siquiera la propia inteligencia estadounidense lo sabe. No lo sabe. Mm, Lo que te quiero decir es que el mundo anglosajón está viviendo actualmente un proceso de descomposición cultural, sobre todo, tremendamente grave, que sorprende a muchísima gente. Hay algunos que creo que no lo están asimilando, sobre todo gente que viene del liberalismo y el liberalismo pues es muy pro-anglo, pero lo que está claro es que el mundo se está desdolarizando. Es verdad que la Fed tiene todavía muchísimo poder y mucho control a nivel comercial y financiero, pero, joder, pensemos, por ejemplo, en el tema de la demografía. ¿Qué gana Estados Unidos fomentando que la gente tenga cada vez menos niños en su propio país, mientras la India y China siguen creciendo demográficamente? Más la India que China, pero siguen creciendo. ¿Qué gana Estados Unidos con no teniendo hijos? Yo siempre lo he visto desde vamos a ver, yo como en el canal hablo de energía y lo mío es la termodinámica, para mí está claro que el petróleo, vamos a ver, el petróleo no se va a gastar nunca, no se va a agotar nunca, pero sí que es verdad que hemos alcanzado unas tasas de extracción que, por ponerte un ejemplo para que lo entiendas muy rápido, mi forma de pensar es que si tú tienes un banco de peces y tú vas con un barco todos los días y sacas y pescas, pues tú tienes un recurso renovable de PC, pero en el momento en que tu captura supere la capacidad de reposición de ese banco de PC, tú esquilmas el recurso. Entonces, yo siempre he defendido que lo que quieren es atacar a la familia y atacar a la familia convencional, porque la familia convencional no es ni más ni menos que al final, visto desde el punto de vista capitalista y consumista, es un consumidor nato de recursos energéticos. Es decir, a medida que tú Y estable. claro, a medida que tú proliferas en familia y mejoras, tú quieres lo mejor para tus hijos, mejoras, compras una casa más grande, un coche más grande, vas de vacaciones, eres un consumidor. Y si te pones a pensar en que ya hace años que que no llegamos al tope que se alcanzó en noviembre de 2018 de Mm. los 102 millones de barriles diarios, o sea, ya es que vamos hacia abajo. La Agencia Internacional de la Energía vaticina que dentro de 6 años prácticamente, cuando llegamos a 2030, por eso es una de las cosas de la Agenda 2030, prácticamente cuando lleguemos a 2030 la producción de petróleo va a ser la mitad, literalmente, de esos, vamos a estar en unos 60 millones de barriles diarios. Hostia, y aquí el que da el alimento energético es el petróleo, tío. Es el petróleo. Aquí la gente dice, sí, las plaquitas solares y los molinillos, eso no vale para nada. Eso son 5%, 3% y las nucleares otro 5%. Si es que eso es nada, es pecata minuta. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que los estadounidenses
pues se han arrogado esa capacidad de decir, bueno, aquí vamos a influenciar, porque aquí ¿quién es el que consume? Consume el chino, bueno, los chinos están empezando a consumir y tal, pero no son los asiáticos, somos los occidentales, los que nos movemos en viajar, los que nos movemos, consumimos por ocio. Y por eso yo creo que esa es la razón de que ellos pues quieren implantar todas estas políticas woke, decirle a los niños que Santiago, a mí me vino mi hija con 10 años el año pasado del colegio diciéndome, papá, ¿tú sabes que yo puedo ser lesbiana? O sea, ¿eso dónde se lo dice? Es que hay una agenda, es que es la agenda. Y la agenda no es ni más ni menos que a los chavales que están nuevos del paquete, lo que la Unión Soviética llamaba el hombre nuevo. Necesitaba el hombre nuevo para implantarle la nueva mentalidad socialista. Pues gente sin raíces, ¿no? Y entonces ya le implantan desde pequeño, ¿no? Tú puedes ser lesbiana. Joder, no me jodas, tío. Hombre, hay una diferencia. En la Unión Soviética, el hombre nuevo era supuestamente un hombre polivalente a nivel técnico, a nivel tecnológico, que sabría hacer de todo. Este supuesto hombre nuevo que quiere hacer la izquierda indefinida woke estadounidense, primero, no es ni hombre, ni mujer, ni nada, es fluido y no binario, etcétera, y al mismo tiempo es un inútil, porque ¿qué sabe hacer? Más allá de reconocer 80 orientaciones, etcétera. Yo te doy la razón en tu análisis. Lo único que añado es que, no obstante, sin embargo, esa política, digamos, energética que está llevando Estados Unidos frente a lo que está tratando de organizar los BRICS, donde se están adhiriendo cada vez, o se quieren ir adhiriendo cada vez más países de ese llamado sur global, Argelia, el cambio de orientación de política exterior de Arabia Saudí me parece uno de los acontecimientos geopolíticos más impresionantes e imprevisibles de los últimos 10 años. A mí no me deja de sorprender, es espectacular. Y como espectacular fue el cómo a la chita callando China ha sentado a Arabia Saudita a Irán para que recompongan relaciones, ha sido increíble. Han acabado con la guerra en Yemen, ¿eh? Sí, han acabado con o están acabando con la guerra en Yemen y espérate, yo lo estuve hablando ayer con un amigo, espérate que no haga lo mismo China con las dos Coreas. ¿Tú sabes lo peligroso que sería que las dos Coreas se llevasen bien y que se empezara ahí a caminar? Porque entre Arabia Saudita e Irán no es tan probable por el tema, no solo por el tema religioso sunita chiita, sino porque son árabes y persas. Pero imagínate lo que es dos naciones étnicamente homogéneas como Corea del Norte y Corea del Sur, confederadas, mezclando dos ejércitos tan poderosos como son, porque el ejército de Corea del Sur es muy poderoso, pero el de Corea del Norte tiene bombas atómicas, y donde se mezcla la tecnología militar y la capacidad estratégica de Corea del Norte con la tecnociencia de Corea del Sur. Es que es una potencia que además amenaza a Japón. Eso a Japón le supone un problema, una Corea unificada. ¿Quién te dice a ti que China no esté ya trabajando entre bambalinas para que las dos Coreas se lleven cada vez mejor y se resuelva uno de los episodios de la Primera Guerra Fría pendiente? Quiero decir, el mundo está cambiando de una manera tan rápida a nivel geopolítico, a nivel tecnocientífico, a nivel o sea, las aplicaciones de la inteligencia artificial a un montón de ámbitos, el militar, el comercial, el cine tal y como lo conocemos va a desaparecer. La música tal y como la conocemos va también a transformarse completamente, las relaciones personales, sociales y laborales van a cambiar completamente, y en ese espacio, que también son cambios que vienen de Estados Unidos, en ese espacio la cuestión es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué posición tiene España ahí? Efectivamente. ¿Y qué posición tiene el mundo iberófono en general? ¿Vamos a estar subordinados? ¿Vamos a verlas venir? ¿Vamos a dejar que el PSOE nos siga gobernando y que diga, bueno, yo mientras coloque a mis carguitos en las autonomías y en los municipios y haga lo que me digan desde fuera y tenga unos buenos suelditos, me da todo igual? ¿O queremos de verdad ser un actor importante que dé un golpe sobre la mesa y tenga algo que decir para el resto del mundo? Yo creo que ya va siendo hora, y si quieres, con esto salgo del armario de muchas cosas, yo creo que ya va siendo hora de reivindicar un poquito el nacionalismo español. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Me está encantando lo que dice Santiago, Claro. porque estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo te estoy escuchando y yo me pregunto, o te pregunto a ti, ¿y tú crees que el PSOE va a dejar? Vamos a ver, Santiago, yo no sé si tú crees en las elecciones democráticas, pero yo no creo. Yo llevo sin votar desde el 2017. Pero te voy No a voy a contar. votar en las últimas. Yo en las elecciones, yo no sé si tú te acuerdas un vídeo que hubo
con una paleta, con un folio, cuando ganó Sánchez las elecciones y se veía un bolígrafo, se hizo viral en Facebook, contando el trasvase de votos y cómo había ganado Sánchez las elecciones, por supuesto, haciendo fraude con el voto electoral. Entonces, pero es que el voto electoral, el voto por correo, con el voto por correo. Entonces, pero es que el voto por correo, yo lo he analizado, lo analicé en su momento, según la ley de Benford se podría saber dónde está el fraude, pero se mezclan las sacas que vienen del voto por correo, se mezclan antes del conteo para que el fraude sea indetectable. El fraude con el voto por correo lo ha utilizado el PP, el primero en usarlo fue Rajoy para joder al PSOE con Podemos y después vino el PSOE y en cada elección se duplica. Y te voy a decir una cosa, el otro día, yo no voy a correo normalmente, pero el otro día fui a correo y estaba correos de gente que yo digo, ¿pero qué pasa aquí? Y me dice, no, es que la gente para votar por correo. Y digo, no me lo creo. No me creo. Algo están tramando. Y Santi, yo te lo digo sinceramente, yo no creo, vamos, Pedro Sánchez, si algo ha demostrado, es que no tiene el más mínimo escrúpulo por seguir las normas, por seguir las reglas y lo va a intentar. Lo va a intentar. Yo no tengo la más mínima duda. Entonces, yo, lamentablemente. Bueno, algo ha pasado en Ceuta, ¿no? Hoy. Algo he escuchado. Cuéntamelo. Que nada, que se han pillado pues comprando votos en Ceuta para las municipales. Yo creo que ha sido el partido este que... No, Melilla, Coalición por Melilla, perdón. Ha sido Melilla. Pero voto por correo, ¿no? No, estaban comprando a gente en la calle para votar y gente del PSOE también. Mira, Santi, te voy a contar una cosa. Cuando yo hago los vídeos, joder, muchas veces yo doy en el blanco. Yo no soy un canal de mucha tirada, ¿no? Entonces muchas veces doy en el blanco y me contacta mucha gente. Y cuando yo hice el vídeo explicando cómo se hacía el fraude, me contactó un escritor, no me dijo su nombre. Soy escritor, pero no te voy a mantener en el anonimato. Y él me contó en un mail cómo precisamente todo lo del Aquarius, lo de la inmigración sin control, eso precisamente lo que hacen es los traen, después como ellos tienen mapas de intención de voto, con el sesgo político que regalamos gratuitamente en Facebook, entonces ellos hacen sus mapas de intención de voto y dicen, oye, ¿dónde podemos perder? Y es un feudo tradicional. Pues ahí cogen y mandan inmigrantes. Los inmigrantes vienen de culturas donde no son culturas democráticas. Y los votos de los inmigrantes luego los controlan las ONGs. Entonces, tío, es que no creo en el sistema. Y bueno, yo por lo que me da la sensación, tú tampoco. Bueno, es un sistema político como otro cualquiera. La gente piensa que cambia algo con el voto. A veces se cambian algunas cosas, pero el grueso sigue siendo el mismo. Porque la inmensa mayoría de las importantes... No descubro el Mediterráneo diciendo esto, ¿vale? Pero la inmensa mayoría de las más importantes decisiones políticas no se toman en el Congreso de los Diputados. Se toman en organismos económicos, financieros y militares que están fuera de nuestro alcance nacional y que además son organismos donde los puestos más altos no los elige nadie democráticamente. Y además, si los eligieran democráticamente, no serían eficientes para lo que buscan, que es la subordinación ideológico, cultural, económica y geopolítica de España. Somos un país, somos una nación subordinada. Sí. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, nuestra insubordinación nacional y popular tiene que ir de la mano con una insubordinación civilizatoria, iberófona. Porque tú imagínate, una iberofonía unida le da un triple golpe a tres ejes fundamentales del hegemón, digamos, geopolítico realmente existente de la modernidad desde hace 2 siglos, como son el neocolonialismo en África, desde la Conferencia de Berlín incluso hasta la África independiente, la Europa, por la hegemonía alemana y también anglosajona, con la Unión Europea y la CEE, y luego Estados Unidos en América por la doctrina Monroe. América para los americanos, que ahora están espantados algunos en Estados Unidos porque están viendo cómo están penetrando las empresas chinas en muchos países allí. Claro, entonces ya la doctrina Monroe no se cumple, claro, porque lo decía Tucker Carlson hoy, es decir, el mundo se os está escapando. Ahora están muchos esperanzados porque a lo mejor gana Javier Milei las elecciones en Argentina y dolariza la economía.
que sería, en este contexto de Segunda Guerra Fría, pues subordinar aún más a Argentina al eje anglosajón. Básicamente es eso. La cuestión es, ¿qué queremos ser? ¿Queremos seguir igual que estos últimos 2 siglos de humillación? ¿O queremos reconstruir bajo nuevos parámetros una civilización no reconocida como tal y sin la cual no se puede entender el mundo? Estoy de acuerdo contigo. Me encanta lo que estás diciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, Santi, ¿tú crees que eso se puede conseguir con las dos Españas de siempre? Siguen existiendo. Siguen existiendo. Existe la España complejada, la España. Eso sigue existiendo. La gente que odia a España. Yo cuando veo a Pablo Iglesias en cualquier vídeo de estos que te mandan por Twitter, por el teléfono, en WhatsApp. No, es que yo no puedo decir la palabra España. Es que hay gente que odia a España y es ni más ni menos que la mitad de la población. Es que hay gente que lo odia. Yo creo que hay otras 2 Españas sociológicas, no niego lo que tú dices. Que, cuidado, que yo no estoy hablando de una Unión Ibérica, España-Portugal. Yo estoy hablando de una Unión Iberófona de todos los países que hablan español y portugués. Yo estoy hablando de eso, que es una dimensión mucho mayor que el iberismo. Yo no soy iberista. El iberismo es una cosa del siglo XIX que se puede entender como un precursor de esto que estoy yo defendiendo. Pero hay 2 Españas que son la España que se está empezando a insubordinar, que somos nosotros, que somos la gente que es nacionalista española, que es patriota, que ama su país, que defiende la unidad del país y que defiende su soberanía política y su independencia económica. Y luego está la gente que algunos odian España y a otros les da un poco igual, y a lo mejor algunos la quieren un poquito, pero es esa gente que mientras tenga su dinerito para tomarse algo en una terraza, no se va a insubordinar. La cuestión es, ¿hasta cuándo puede aguantar el sistema de las terracitas donde la gente puede tomarse algo? Yo te voy a decir, vamos a ver, mira, todo movimiento social importante necesita líderes. Todo funciona con líderes. Y no hay esos líderes. Y bueno, yo siempre lo digo, a mí Pablo Iglesias me engañó. Yo pensaba que él llegaba a liderar a un tipo de revolución contra lo que había establecido. Fíjate, yo soy más de derecha que el bigote de Sanjurjo. A mí nunca me engañó porque yo le conocí en la facultad. Yo era antipodemita antes de que Podemos existiese. Estoy curado de espanto. Yo le avisaba ya a la gente. Digo, este tío es un farsante, es un mercachifle y es un bocachancla y un sofista. Y hay bocachanclas de izquierdas y de derechas. Quiero decirte, yo tengo un olfato que a lo mejor lo he heredado de mi abuela y que digo, este tío no es de fiar. Este es un mangurrián. Y Pablo Iglesias nunca, jamás, o sea, bueno, es quiero decir, no es que como Felipe González que nos traicionó, no, Felipe González no traicionó a nadie, Felipe González siempre fue así, era un tío pagado por la CIA y por la Fundación Friedrich Ebert para construir un PSOE que cerrara el paso al Partido Comunista de España y que subordinase España a Alemania y a Estados Unidos y que desindustrializase el país. ¿Qué ha hecho Pablo Iglesias? Pues es un señor cuyo única meta, en el fondo, es haber tenido un casoplón. El casoplón es la muerte de Podemos. Sí, totalmente. Claro. Y los comentarios del otro día de la Montero que la han pillado en la manifestación diciendo, no, yo es que tengo una herencia y el marido no sé qué, joder, macho. Mira, el tema del liderazgo político es muy interesante, hay muchos estudios sobre eso, Pedro Baños habla mucho de ello en su último libro, La encrucijada mundial. Yo voy a matizar una cosa, de nada sirve el liderazgo ni el carisma político si no hay una doctrina y una idea y una meta a la que señalar y a la que ir. Lo más importante para tener líderes políticos es tener una idea, una meta, un camino, una luz a la que llegar. Si no se tiene eso, lo de los liderazgos no sirve de nada. Es decir, es que Pablo Iglesias, a mí nunca me sedujo, a mí ese hombre. O sea, a mí muy poca gente me seduce políticamente, casi nadie. Pero ese tío, ¿cuál era el camino que defendía? La nada más absoluta, el vacío. El vacío. Es que el tío escarbó en el malestar de la gente. Es decir, la gente estaba pasando por un momento fastidiado. Estaba el 15M, se aprovechó del 15M, se adueñó del 15M. Entonces, pues 15M era una basura desde que nació, lo siento. Sí, ya, pero él se adueñó y los círculos de Podemos resurgieron ahí y aparte después también recibieron apoyo mediático, especialmente por parte de la Sexta. Entonces yo creo que lo oparon. Pero yo te voy a confesar, tío, yo iba a trabajar y me quedaba en el aparcamiento de
allí en el trabajo y me quedaba escuchando lo que el tío decía y yo hasta llegaba a decir, joder, es que a mí me gustaba lo que decía. A mí me engañó, tío. Pero Elías, el humo se expande rápido. Sí, sí, sí. Y además, lo malo es que Podemos era humo sin fuego. Eso era Podemos. Y ahora que viene Sumar, la Yolanda Díaz, que es una tía sobrevaloradísima, que tiene una formación penosa a nivel filosófico, político, histórico, etcétera, a ella le da igual, y que básicamente lo que quiere es ser muletilla del PSOE. Es decir, Exactamente. aquí de lo que se trata es que hay que insubordinarse ideológica y culturalmente, primero, es el primer paso, contra lo que hay y contra lo que nos han impuesto desde hace 200 años. Y hay que tener una meta clara y saber quién es el enemigo histórico nuestro. Y en el momento en que sepamos la meta clara, los líderes llegarán. Pero primero, la idea. Cuando una idea le llega al momento histórico y es potente y es fuerte, nada la puede detener. Pues históricamente, bueno, recientemente, cuando han llegado líderes potentes a países iberoamericanos, hostia, los han descabalgado los americanos. Pero ahora en ese tránsito de caída se puede abrir una ventana de oportunidad. Claro. Que Hay que ahí hacer como en el rugby. Es decir, dejemos que China vaya quitando a los del equipo contrario y nosotros vamos detrás con el balón. sí. Esa es la idea. Efectivamente, bueno, de hecho, por ejemplo, cuando los rusos estaban allí dándose la gente dice que si los americanos ganaron la Segunda Guerra Mundial, y una polla, ganaron la Segunda Guerra Mundial, la ganaron los rusos y el 80% de las bajas alemanas se la infligieron los rusos. Pero claro, allí estaban los americanos esperando a que se desangraran para entrar ellos victoriosos. Oye, suena un poco oportunista, pero es que la vida es así. Bueno, siempre hay comadrejas, pero cada uno tiene que hacer el trabajo que le toque hacer. Y yo creo que el trabajo que nos toca hacer ahora es señalar el camino, insubordinarnos ideológica y culturalmente y decir, se acabó, vamos a hacer otra cosa. Y a lo mejor nosotros no vemos los frutos de nuestro trabajo. O sí, depende de la coyuntura, ¿eh? Pero sobre todo trabajar para los que vengan después. Y decirles, esto hemos hecho, esto estamos heredando, tenemos todo esto en juego. La beta que tenemos es grandiosa. Se necesita dar, el mundo iberófono hispano necesita dar un puñetazo en la mesa a escala universal. Y ahora se pueden dar las condiciones en las próximas décadas para que eso ocurra. Yo estoy 100% convencido. Una pregunta. Yo, claro, yo digo, hostias, cuando vino el otro día Petro Gustavo, al margen de las chorradas que decía de yo no me monto en el coche, él no llevaba el frac porque es de no sé qué, las chorradas que decía. Pero aparte de eso, lo importante es que vino. Sí. Eso te da una sensación de que tú puedes decir, hostia, a lo mejor hay ciertos poderes en España que ya se están dando cuenta de esto. Oye, vamos a empezar a echar lazos porque a lo mejor aquí hay que montar algo, ¿eh? Bueno, le dieron una condecoración en la Universidad de Salamanca, que Salamanca es un sitio estratégico fundamental porque está entre Madrid y Lisboa, en gran medida, y tiene una universidad de 8 siglos, es la decana de la nación. Y bueno, aunque te podrá gustar Petro, ideológicamente no, pero cuando se dio la cumbre iberoamericana dijo una cosa muy importante. Dijo, vamos a incorporar al Sáhara Occidental y a los países iberoparlantes de África a la cumbre. Lo dijo Gustavo Petro. Y hace varios años, también por iniciativa de Durantes Prados, en gran medida, ya Lula da Silva fue partidario de que los países iberoparlantes de África, la Iberoáfrica, se incorporara a las cumbres. Que pueda existir un organismo de cooperación internacional que incorpore a ese actor iberoafricano, que es fundamental en el mundo hispánico iberófono, después de su tardío proceso de descolonización que se da en el último cuarto del siglo XX, sería un hecho histórico sin precedentes. ¿Tú sabes la importancia geoestratégica que tiene un país como Angola? Angola, que tiene, por cierto, la capital, Luanda, es la capital más cara de África. Más cara a nivel, pues eso, de nivel de vida, de precios de los pisos de mayor empaque económico. Y luego, pues es un país que está entre el Golfo de Guinea y Ciudad del Cabo. Está a medio camino entre Guinea Ecuatorial y Sudáfrica. Y está enfrente de Brasil. Una triangulación Madrid, Sao Paulo o Buenos Aires con Luanda
para actuar a nivel iberófono en el Atlántico Sur sería fundamental. Hace poco, España, la FUNIBER, la Fundación Universitaria Iberoamericana, para la cual yo este año he trabajado publicando con ellos un manual para un posgrado, han abierto en Cuanza, en el centro de Angola, una universidad, a la cual, por cierto, fueron representantes diplomáticos españoles, nuestro actual ministro de Asuntos Exteriores y el propio rey. ¿Tú sabes lo importante que es que en mitad de Angola España haya abierto una universidad? Una universidad para formar gente del interior de Angola en temas médicos, de ingeniería, a nivel técnico, etcétera. Hay mucha gente que está trabajando entre bambalinas en muchas cuestiones, no se está conociendo ese trabajo realmente, a nivel diplomático, a nivel discursivo, etcétera, y está ocurriendo. Nosotros hace poco hemos presentado en mi canal el proyecto de las vanguardias iberófonas. Ya somos 6. España, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Chile y ¿cuál era la otra? Y México. Y México, que es la última que se ha incorporado. Y hay otros países que están interesados en que haya organizaciones parecidas que defiendan estas ideas. Se está moviendo el asunto. Se está moviendo poco a poco. Y aquí hay que pensar en un sentido grande. Si no tienes un proyecto grandioso, no puedes tener un final grandioso. No puedes tener un... O sea, que decir, Podemos era un proyecto de Chichinabo, era un proyecto de pueblo. O sea, es que tiene más mérito ser concejal yo qué sé, de Villaconejos que ser Pablo Iglesias vicepresidente del gobierno, sinceramente. Porque los chinos tienen una idea de que son un estado civilización. Y en Rusia se piensan a sí mismos como civilización. Entonces nosotros lo que tenemos que decir es, dejemos la tontería de creernos europeos de una vez, porque ser europeos es básicamente querer ser sueco o alemán. Pensemos que somos hispanos, que somos iberófonos, que pertenecemos a una civilización donde se han mezclado 3 elementos culturales, que son lo ibérico-católico, lo amerindio precolombino y lo africano subsahariano. Pensemos que estamos cerca este siglo de ser 1.000 millones de personas, que estamos distribuidos por todos los continentes y pensemos que somos una gran alternativa al hegemón anglosajón. Pensemos a lo grande. O sea, si no tienes metas grandes, es que realmente no tienes metas. Metas políticas, metas culturales, metas geoestratégicas. Y hay que señalar ese camino. Porque además, yo lo que te puedo decir es que es un camino que ideológicamente es transversal, que gusta a mucha gente. Por lo que yo he tratado y he hablado. A mí me encanta lo que estás contando. Te voy a comentar una cosa. China, bueno, China ya tiene el salario mínimo interprofesional. Bueno, la hora trabajada de un chino son ya 5 euros y medio. O sea, sí. China ya no es un país pobre. Entonces, China, ellos se han adelantado y han dicho, vamos a construir la futuro China, la nueva China. Vamos a construir la nueva China. ¿Y dónde se han ido a construirla? A África. Entonces han empezado a invertir en África, poner naves industriales. El otro día lo estuvimos viendo en un vídeo en Nairobi. Allí miles de naves industriales, miles, al lado de las chabolas. Puertos de contenedores, puertos secos, puertos al lado del mar. O sea, los chinos están metiendo infraestructura. Hostia, pues si los anglos han estado ahí expoliando y ahora han llegado los chinos con inversión y los han desplazado, han sacado de allí, de África, a los anglos y han sacado a los franceses, hostia, aprovechemos nuestra hegemonía cultural, la influencia que tenemos y vayamos nosotros, ¿no? Me parece una idea cojonuda y me parece legítima y loable. Se está empezando a hacer. Yo he dado el ejemplo de la Universidad de Cuanza, en Angola, como un ejemplo a nivel académico de eso que se está haciendo, que está haciendo España. Te puedo poner otro ejemplo poco conocido, que puede parecer pedestre, pero que es tremendamente importante. Ya he mencionado este país, Guinea Ecuatorial. ¿Tú sabes cuántas escuelas de español abre Guinea Ecuatorial en países como Nigeria, como Gabón, o como Camerún, o como Togo o Benín? O como un montón. Un montón. Parece que no, pero a la chita callando, esa Guinea Ecuatorial que desde España se desprecia porque no es una democracia, está con sus fuerzas difundiendo nuestro idioma en el Golfo de Guinea. Y parece que no reparamos en ello. Es súper importante. Y yo me enteré de esto por una conferencia donde un señor que trabaja
en la embajada de Guinea Ecuatorial lo contó y contó cuántas escuelas estaban formando. O sea, hay población en el Golfo de Guinea que demanda aprender español. En países que no son Guinea Ecuatorial. ¿Qué actor actúa ahí? Guinea Ecuatorial. Los chinos están construyendo, bueno, no sé si lo han terminado de construir, un pedazo de campus tecnológico universitario. ¿Dónde? En Cabo Verde. Cabo Verde, nación que habla portugués, que está enfrente de Senegal y por debajo de las Islas Canarias. O sea, Cabo Verde más las Canarias, Madeira y las Azores forman la Macaronesia, lo que se llama la Macaronesia, que es iberófona completamente. Cabo Verde es un punto fundamental de conexión entre la península ibérica y Brasil. Y además es un país que es geográficamente africano, pero que parece del Caribe. O sea, la cuestión es, tú fíjate todas las posibilidades que se nos abren. Los chinos saben perfectamente lo que están haciendo. Están recomponiendo con la tecnología del siglo XXI y bajo un prisma marxista-socialista las rutas del viajero Zheng He que estableció en el Índico en el siglo XV. La cuestión es, ¿por qué no nos recomponemos nosotros en este siglo XXI y nos aliamos con los chinos como se alió Felipe II con los emperadores de la dinastía Ming en el siglo XVI? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Y le damos el golpe de gracia al mundo anglosajón. Porque el mundo anglosajón también ha subyugado a los chinos. Y los chinos los tienen aquí, a los anglos. Los tienen aquí. Y van a ir a por ellos. Y con los anglos no me refiero solo a Estados Unidos, me refiero también a los británicos. Sí, todo lo que es la Commonwealth. Exactamente. Pero es que los. No, la Es que, Commonwealth no, porque la Commonwealth también hay como un suburbio africano pobre, que por cierto Mozambique está en la Commonwealth también. Yo me refiero más bien a los 5 ojos, a los Five Eyes, es decir, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. Australia está muy nerviosa porque China estará componiendo unas relaciones diplomáticas muy buenas, por ejemplo, con las Islas Salomón, con Samoa, con Vanuatu, con Tuvalu, etcétera. Y el mar que está entre Singapur y Papúa Nueva Guinea es un mar en disputa entre el mundo anglosajón, Australia y China. Indonesia es un actor ahí fundamental también, que es por cierto, es el país musulmán más poblado demográficamente y el cuarto más poblado de la Tierra y un actor muy importante en este siglo XXI. Los chinos saben muy bien lo que están haciendo. Salvo catástrofe, la descomposición del mundo anglosajón, a final de siglo, no llegaremos a verlo. No creo que vivamos 130 años. Pero a finales de siglo vamos a ver dónde está el mundo anglosajón, cuidado. Yo también creo que se están desgajando. Yo también lo pienso. Yo pienso así, exactamente. Yo pienso exactamente lo mismo. Pienso que el dólar se está yendo, como se está disolviendo como un azucarillo, se están desangrando y bueno, y esto tiene que acabar, no sé, yo pienso que tiene que acabar en una guerra civil o en algo interno tiene que haber, una desestabilización o algo. Yo pensé que estuvieron a punto cuando lo del Capitolio, con Trump. A ver, se está manejando, claro, no sé hasta qué punto esto puede ser viable, por ejemplo, desde ámbitos de la inteligencia rusa, que podría haber una guerra civil o un estallido social en Estados Unidos internamente en los próximos años. Lo que ocurre es que, claro, la cuestión es, cuando Estados Unidos se vea totalmente desbordada por la economía planificada china, ¿qué va a hacer? El otro día Hillary Clinton reconoció en una entrevista que su libre mercado no puede competir con la economía tecnocientífica planificada china. No puede. No, por dimensiones y por todo. La cuestión es, cuando ya esté acorralado el imperio herido, ¿qué va a hacer? ¿Se va a producir la trampa de Tucídides? ¿Que un imperio en decadencia realiza un acto bélico agresivo para tratar de conservar su hegemonía? Yo Porque pienso que sí. De hecho, yo lo que yo creo que. Yo pienso que los anglos son como son y ellos buscarán una excusa y utilizarán un ariete, como están haciendo con Ucrania. Ucrania es un ariete para debilitar a los rusos, intentar desangrarlos. claro. Y yo pienso que los americanos forzarán algún tipo de incidente. No sé, yo pienso que mi apuesta es por Filipinas. Hay gente que apuesta por Japón, pero mi apuesta es que utilizarán a Filipinas algún incidente con algún submarino o alguna historia y ¡pum! Y guerra. Yo creo que la guerra es inevitable contra China. Creo que es inevitable porque no van a dar su brazo a torcer.
Mira, la Primera Guerra Fría empezó con el final de una guerra caliente. Puede que tengas razón. O sea, es bastante probable que no sabemos cuándo, puede ser en unas décadas, la Segunda Guerra Fría acabe con una guerra caliente. Pero también cabe la posibilidad de que el final de la Segunda Guerra Fría sea distinto del final de la Primera. Y yo no niego que Estados Unidos no tenga un enorme poder. El dólar sigue siendo una economía, una moneda con un enorme poder. Pero China tiene importantísimos aliados que están desdolarizando poco a poco, sobre todo lo que es el sur global. Sobre todo lo que es el sur global. ¿Qué ha pasado en Irak esta semana? Pena de cárcel a la gente que usa el dólar como. Es que yo creo que en Europa Occidental, sobre todo, porque vivimos en una burbuja del bienestar, de esas inercias del estado del bienestar que vienen del siglo pasado, que todavía no nos hace ser conscientes de que cada vez pintamos menos en el mundo. Sí, bueno, te cuento una cosa. Resulta que en la ONU hace unos meses salió una iniciativa a votar por los miembros para condenar la invasión de Ucrania, ¿no? Sí. Y la mayoría del mundo representada no la aprobó. No lo aprobó. Es decir, lo aprobó el G7. El G7 que ya está por debajo en Producto Interior Bruto de los BRICS. Hostia, es que lo que pasó en Samarcanda, cuando hicieron ahí la cumbre, eso fue muy importante, ¿eh? Y aquí estaban al mismo tiempo haciendo la cumbre del G7, aquí dándose la enhorabuena de conocerse los unos a los otros y no, lo importante estaba pasando allí en Samarcanda, ¿eh? En Kazajistán. O sea que La Asia Central es fundamental aquí. O sea, Kazajistán es uno de los países que más minado de criptomonedas hace. Es fundamental para la franja y la ruta. Es fundamental que haya estabilidad en la zona porque Afganistán está al lado y ya China está un poco más tranquila porque tiene buenas relaciones con los talibanes. Y los talibanes son los únicos, esto que voy a decir puede sonar un poco fuerte, pero son los únicos que son capaces de dar estabilidad a la zona, a Afganistán. Entre otras cosas porque la inmensa mayoría son pastunes, que es la etnia mayoritaria del país. Es un país fuertemente dividido a nivel étnico. Entonces, joder, si tienes Asia Central tranquila, el Cáucaso puede estar también tranquilo, que está al lado. Solo les separa el mar Caspio. Así que, si recuperan, si la economía planificada socialista china recupera las rutas marítimas de CNG y recupera la ruta de la seda antigua, pero con la tecnología del siglo XXI, lo que es las economías de África, Asia y Europa controladas desde Pekín y Shanghái, y los 17 puertos con astilleros que tienen los chinos frente a Estados Unidos tiene menos de 10. Es que el mundo está cambiando a una velocidad sí. enorme. Enorme. Es impresionante. Te voy a contar una cosa, porque para que tú lo sepas, lo mío, vamos a ver. Rusia tiene 43 rompehielos, entre ellos unos cuantos nucleares. Estados Unidos tiene uno. Y lo de Finlandia es muy importante, lo de intentar. Sí. Es muy importante lo de intentar romper las relaciones de Finlandia con Rusia. Por eso lo han metido en la OTAN y, en fin. Porque en Finlandia muchos astilleros tienen el know-how de los rompehielos y los rusos fabrican allí los rompehielos. Entonces, o sea, que es lo que tú dices, Santiago. El mundo está cambiando de una forma que, y además yo lo digo siempre en los vídeos, yo digo, me congratulo de estar viviendo esto, porque es que me encanta estar viviendo este momento de la historia, porque es apasionante. Bueno, hay una maldición, ¿sabes que hay una maldición que dice ojalá vivas tiempos interesantes? No sé si es una maldición árabe o china, pero ¿estamos viviendo tiempos interesantes ahora mismo? Que no te quepa la menor duda. Sí, es alucinante. En fin, Santiago, llevamos 1 hora y 10. Creo que debo darte las gracias. No quiero abusar de tu tiempo. Sé que estás súper ocupadísimo. Y bueno, y ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y hemos atendido profundamente y además me ha gustado mucho todo lo que me has contado. Bueno, no puedo decir siempre lo mismo de todos los invitados, ¿eh? Mira, para mí es un honor venir a tu canal. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Y nada, estoy a tu disposición para lo que quieras y a ver si te vienes un día a mi canal para hablar de energía.
que también estaría guay. Oye, pues sería un placer hablarle. Lo que pasa que yo soy andaluz, soy de Algeciras, yo hablo así, tú sabes, con el acento. Y yo cuando te escucho, yo digo, Mm. joder, qué bien habla este tío. Pero tú te expresas muy bien, pero tú sabes que en mi canal lo que se hacen son análisis de temas. Y no hago debates porque eso es espectáculo democrático de la tele. A mí lo que me interesa es llevar gente que sepa de algo para que lleguemos a un punto donde la gente aprenda cosas. Muy bien. Y sobre ese tema tú eres de los mejores. Pues chicos, ya lo estáis escuchando, el canal de Santiago Hermesilla. Canal de Santiago Hermesilla está en las dos plataformas, ¿no? Supongo que estás en las dos plataformas, ¿no? En la... Estoy más en YouTube que en Twitch. A ver si en algún momento me pongo más con Twitch, pero bueno, normalmente los directos los suelo emitir en un sitio y en otro. Pero también estoy en otras redes. Estoy en TikTok desde hace muy poco y me puede la gente encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, @armesillaconde, en todas ellas. Y en mi página de Facebook, pues soy Santiago Armesilla. Y luego tienen mi página web, que ya tiene más de 1 millón de visitas, donde si la gente quiere encontrar todo mi trabajo y toda mi trayectoria a nivel académico, político, libros, publicaciones, artículos, vídeos, etcétera, todo, además del canal de YouTube, está en esa página web. armesilla.org. Pues fantástico. Ahora me pasas por WhatsApp, me pasas un enlace, me pasas los enlaces y yo lo pongo todo en el primer comentario fijado. Estupendo, muchas gracias. Santi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a cortar el directo. Por favor, no te vayas. No te vayas, que la otra vez te me fuiste. Ay, sí, lo siento, es verdad. Le hacemos un raid a Lágrimas Progress y bueno, y nosotros ya nos despedimos. Nos despedimos, no me cortes, por favor. Venga, Vale. chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.